Bienvenidos a una nueva forma de ver televisión. WowMX.tv. Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y ya saben, si hay algún tema interesante entre emprendedores y empresarios siempre lo trataremos aquí y le daremos la importancia que tiene. Hoy vamos a platicar del tema de las franquicias de México y qué ha pasado con estas y sobre todo con la forma que se organizan, se protegen y realmente debieran defenderse, pero bueno. Miguel Ávila, empresario franquiciante, nombre, escritor, no, puedo citar muchas cosas y además gran amigo de este medio. Un placer, muchas gracias por recibirme. Sí. Y por supuesto, encantado de poder platicar de un tema que al final del día es relevante, ¿no? En el sector económico en el país. Sin duda, nada más para la gente que nos está viendo, ¿cuántas franquicias más o menos, no cuántas franquicias hay en México? ¿Qué tanto impacta la franquicia en el Producto Interno Bruto? Aproximadamente se estima que el 4.5 del Producto Interno Bruto es lo que aporta el sector de franquicias. Wow, o sea, ya sean franquicias, franquiciantes o franquiciatarios. Es correcto. Se cree que hay alrededor de cerca de 100,000 unidades. Sí, porque si estamos considerando que muchas de ellas vienen del extranjero, entonces estamos hablando que los franquiciantes están allá, ¿no? Pero repercute aquí con trabajo, con generación de riqueza, con muchas cosas. Y además hay franquicias mexicanas, ¿no? Digamos que hace 2 décadas el mix de cómo estaba compuesto el sector era un 85% de marcas extranjeras y el resto mexicanas. Hoy se ha invertido y hoy es 85% de marcas mexicanas y el resto es extranjeras. Ahora, dentro de todo esto, ¿qué tan bien hemos hecho las cosas como franquiciantes? Y digo porque al principio realmente todo arrancó de franquiciatarios, o sea, lo traes de fuera, muchas de ellas de Estados Unidos o su gran mayoría. Después ya se fue dividiendo un poco, pero sigue siendo mayoría la de Estados Unidos. Pero ¿qué tan bien lo hemos hecho en México al desarrollar franquicias y a franquiciantes? Pues mira, es una muy buena pregunta porque si hablamos del tema de las franquicias como exposición, como escaparate, ahora viene la Feria Internacional de Franquicias, se estima que es la tercera feria mundial más importante. Si pudiéramos hablar del desarrollo de marcas, y tenemos el número de que son menos de 1,500 marcas operando en el país, para un país que tiene, de acuerdo a las últimas cifras del INEGI, 5,400,000 de unidades económicas, pues resulta que de esas 5,400,000, y si lo comparamos contra las 1,500, pues resultan muy pocas al final del día. Entonces, y por otro lado, también es muy importante entender para aquellos que se quieren acercar al sector, en donde en México, de esas 5,400,000 unidades económicas, solamente el 1% corresponden a empresas medianas y grandes. Es decir, 0.8 para empresas medianas y 0.2 para empresas grandes. Entonces la gente se acerca a invertir en el sector franquicias, pero no ha pasado por el proceso de entender lo que significa emprender. Oye, aquí es importante eso. Nada más vamos a decir nombres y nada más para que la gente se ubique. Si hablamos de franquicias micro, pequeñas y medianas y grandes, un ejemplo de una grande para la gente que no está viendo. Podemos ver marcas como, por ejemplo, Santa Salitas, que la encabeza nuestro amigo Hugo Magaña, que él ya tiene más de 100 unidades en el país. Okay. Se estima que aproximadamente solamente el 15% exceden de 20 unidades. Okay. Entonces, también por ahí podemos entender otro poco de números. Ok, y entonces, ¿y las pymes, las pequeñas? Sobre todo las micros, ¿hay franquicias micro? Digamos que dentro de las franquicias las más accesibles rondan los 150,000 pesos. Una marca icónica es Agua Inmaculada, de nuestro amigo Eymar Argüello. Saludos, Eymar. Que justamente eso es más o menos el monto de inversión. Ok, pero en cuanto a unidades, Eymar ha tenido un montón, ha desarrollado un montón de unidades, ¿no? Sí, Eymar tiene alrededor de 800 unidades.
si mi memoria no me falla, pero es más o menos lo que Agua Inmaculada está aportando a la economía. O sea, podemos ver las franquicias desde la inversión hasta el número de empleados, hasta la generación de riquezas o hasta los grandes corporativos, ¿no? Y los sectores económicos, porque si nosotros pensamos cómo está compuesto el pie, digamos que las franquicias del sector gastronómico son las que son más numerosas y la gente son las que más los busca. El segundo sector es la parte de belleza o cuidado personal, que es la que corresponde a la marca que yo represento, que es Jaffa. Ok. Bueno, qué bueno que es esto porque, digo, de repente se dio el boom de las franquicias. Reitero, primero las extranjeras y ya después se fueron algunas haciendo mexicanas y después empezamos a exportar franquicias, ¿no? ¿Qué tanto estamos exportando? Pues mira, hay muy pocas marcas mexicanas que están saliendo allende fronteras. Hay una que tú la conoces muy bien, que se llama Business Kids, que tiene presencia en 35 países. Saludos a Mari Carmen. Exacto, Mari Carmen Cabrera, la creadora. Que próximamente va a estar aquí, ¿eh? Va a ser un placer seguramente que la puedan escuchar. De estas marcas podemos ver que existen otras, pero con menor volumen. Yo creo que una de las más importantes viene a ser Business Kids en el extranjero. Entonces no podríamos ni siquiera contar 20 marcas que están saliendo hoy en día al extranjero. Fíjate que la otra vez tuve la oportunidad de ir a los 30 años de este consorcio de Mari Carmen y decía una cantidad impresionante de países. Si no mal recuerdo, estaba llegando a África o algo comentó. Digo, esto es de memoria. Pero lo que me impresiona es la manera como se piensa en grande y se cumple, ¿no? Sí, yo recuerdo alguna vez, Alex, que visité por primera vez el Empire State, que se construyó, si no mal recuerdo, por ahí de 1 año, 3 meses. Y que tú te imaginas un edificio tan grande, pero que nació en la imaginación de una persona. Y es así como justamente las grandes cosas se generan, ¿no? A partir de un deseo y de ese deseo la diligencia para cristalizarla. Y en el caso de Mari Carmen, pues es un ejemplo extraordinario de una mujer empresaria mexicana. Sin duda. Ahora viene algo muy importante dentro de todo esto. Viene la gente que de alguna manera está buscando en estos momentos, para muchos de crisis, otros de oportunidad, otros de incertidumbre, o puede ser que los tres se junten en este momento, opciones de franquicias. Y para eso normalmente buscamos la opinión de los expertos. Hace unas semanas tuve la oportunidad de platicar con el zar de la franquicia, el maestro Jorge Valencia, a quien le mandamos un saludo. Y él nos comentaba que, o sea, mucho el ABC de las franquicias. Pero también nos comentaba que tenía que haber estado, deberían de aglutinarse y ser ahora sí que responsables los líderes de estos sectores para efecto de la protección y sobre todo la conservación de este gran nicho de mercado. Sí, esa responsabilidad de la cual él hace mucho énfasis tiene mucho que ver con que como empresa franquiciante tú tienes que proveerle un soporte a la red de todas las unidades a las cuales hayas tenido el privilegio de que alguien haya invertido. Y detrás de ese soporte a la red, pues también tienes que vislumbrar si la marca como tal va a tener una vigencia en el tiempo. Y esto también tiene que ver con cuestiones de adopción de gobierno corporativo para poder garantizar que donde tú invertiste, pues no depende de un hombre o de una mujer estrella. Todos estos hitos económicos, o mejor dicho, empresariales, son los que muchas veces la gente lo ignora. Y aquí vale mucho la pena pensar. En mi caso yo tengo 4 tipos de inversionistas y de esos 4 solamente uno es empresario. Es decir, que a ese que es empresario podría hacer preguntas más específicas. Los otros 3 tipos de inversionistas, al no ser empresarios, de esto que tanto hace énfasis el ILAF a través de su diplomado latinoamericano de franquicias, creo que a cualquier persona le viene muy bien instruirse en ello. Muchas veces me he preguntado por qué hay personas, aún franquiciantes, que estando en el sector no conocen a personas tan relevantes como él, que tiene tanto contenido y tanta información que si tú vas a invertir o te interesa que tu modelo, al ya haber demostrado éxito, puedas irte a la siguiente fase de franquiciar, al final del día, creo que la base del conocimiento tiene que ser lo importante para garantizar que esa responsabilidad se dé. Sí, él nos platicaba el ABC, te reitero, de todo lo que es la franquicia, y me parece que es un lujo tenerlo como aquí desarrollando franquicias o como mentor, ¿no? Me parece que es un lujo. Pero, por ejemplo, ahorita que decías de empresarios, toda franquicia empieza de alguna manera con algún emprendedor, ¿no? Y no porque no sean empresarios, sino porque están buscando la opción de una franquicia que es completamente un negocio completamente distinto.
¿Tú cómo arrancaste como el emprendedor? O sea, ¿cómo viste el nicho de mercado de las franquicias? Fíjate que yo comienzo trabajando cuando estaba joven, En aquel tiempo. en aquel tiempo, Ajá. antes de los 20 años en un Domino's Pizza, que fue el primer que llegó al país. Recordemos que la primera franquicia que llega es McDonald's, por ahí del año 1984. Yo, algunos años después, a mí me tocó... En Polanco. En Polanco, sí. En mi caso no, fue Domino's Pizza en Cuernavaca. Entonces, a mí me maravilló mucho lo que era la parte de la capacitación, la forma en cómo te orientaban, tan solo desde contestar el teléfono. Hoy en día ya hay muchas cosas que la gente conoce, pero en aquel entonces para mí era una sorpresa que cuando contestaras el teléfono tenías que sonreír, porque el tono de voz cambia, porque se escucha más afable y demás. Este tipo de detalles son los que podrían ilustrar lo que una franquicia es. La gente se puede preguntar qué es una franquicia y yo pudiera atreverme a decir, es una empresa exitosa que cumple con las mejores prácticas en cada uno de los rubros, desde el registro de marca, procesos, manuales, estructura jerárquica, cobertura con los departamentos, todas aquellas áreas empresariales, lo deseable es que una franquicia los haya cubierto bien. Bueno, curiosamente también ahí está el sector de las películas franquicia, ¿no? Ajá. Ahora las que están sacando tanto de superhéroes, de Marvel, de DC, de etcétera, que son la repetición del éxito, ¿no? Ahora, dentro de todo esto, ¿cuándo te independizaste tú? En mi caso, yo estuve dándole seguimiento al sector. Conocí por más de una década a todos los actores relevantes del sector. Y recuerdo que me empecé yo a cultivar, a tratar de entender. Y definitivamente pensar en hacer una franquicia necesitas tener un modelo exitoso. En mi caso yo lo perseguí por mucho tiempo, pero me di cuenta que el sector de salud y de belleza está muy competido y sobre todo por mucha gente que estando bien intencionada no está preparada empresarialmente. Y fue con el devenir del tiempo, me estoy refiriendo a la marca que todavía existe, Jaffa Beauty Center, que atiende a la punta de la pirámide con equipos de vanguardia para atender la piel y la belleza de las personas. Fue con el paso del tiempo que yo empecé a madurar. Una alternativa que me permitiera tener un modelo simple, con poco personal, con solamente un equipo y atender a un nicho que no existía o que no estaba siendo atendido como la base de la población. El sector de la belleza generalmente atiende a la clase A y B, es decir, la B y la C más son clases sociales que son aspiracionales, pero nadie está atendiendo la base de la pirámide. Cuando yo logré conjuntar que la tecnología, que el equipo profesional que usamos, que la parte de la estructura como ya la teníamos definida iba a funcionar, entonces fue cuando yo decido salir, demuestro la eficacia del modelo. Y de ahí es cuando yo digo, ahora sí, mis amigos que tanto me han preguntado si les franquicio, ahora sí ya estoy a gusto para franquiciar un modelo que tiene estas características. En tu caso, ¿cuántas franquicias tienes? 23 franquicias. 23 franquicias. En 6 estados. En 6 estados. O sea, es de alguna manera una franquicia joven que se está consolidando. ¿Cuántas personas dependen de esas franquicias? Alrededor de 70 personas. Trabajadores. Sí, trabajadores inversionistas directos, alrededor de 18 inversionistas. Okay. Y si a eso le sumamos a toda la economía que derramamos con empleos no directos, ingenieros mexicanos, digamos que de todo lo que consumimos nosotros, pues viene a ser un ejercicio muy interesante, pero serían cientos. Sí, me queda claro que yo creo que ahorita tu franquicia es como entre mediana. Es correcto, sí. Es mediana, ¿no? Sí, sí. Digamos que de acuerdo al INEGI, de 0 a 10 sería una micro, de 11 a 50 sería una pequeña, arriba de 50 serían ya medianas, hasta 250. De 251 sería una empresa grande. No, tenemos esa gran virtud. Ahora te pregunto, dentro de todo lo que ha sido, ¿cuántos años son los que llevas? Desde el 2009. 2009. ¿Ya le has hecho ojitos al extranjero? Sí, fíjate que el año pasado estuvimos en tratos con un grupo inversionista español, de los cuales trabajamos alrededor de 3 meses. Sin embargo, por circunstancias del destino no se dio y hoy en día estamos juntando todos los elementos porque lo que queremos pisar fuerte es Estados Unidos. Wow, va a estar interesante. ¿Hacia Sudamérica no estás pensándolo? Fíjate que por el momento no, y la respuesta a esa pregunta de por qué no, es que de alguna manera
La base de la pirámide poblacional en México es muy jugosa. Y la concentración demográfica también. Si nosotros vemos a Estados Unidos, también Estados Unidos tiene una base de la población bastante amplia, y esto es justamente lo que nosotros estamos buscando. ¿Cuál es nuestro nicho? Mujeres entre 18 y 45 años, y que detrás de este segmento de la población es una clase media y media baja. Ahora te pregunto, tú has hecho mucho por tu franquicia y todo, pero también te has dado la oportunidad de ver por otras franquicias. Platícanos un poquito de eso. Sí, fíjate que una de las cosas que, Alex, tú lo sabes, nosotros vivimos y gestamos y actuamos en diversos círculos, como padres, como hijos, como colaboradores, como jefes. Los roles se dan. Esos roles, sí. Y uno de esos roles es la parte social. Un país como México tiene muy poco aporte social, y esa es la parte que la gente debería de considerar, porque en Estados Unidos el 85% de los directores y ejecutivos de las empresas dicen que cuando se van a jubilar se van a dedicar a temas filantrópicos. Y nosotros no necesitamos jubilarnos, tú mismo lo haces. Prestas tus horas, tu servicio para una labor como ciudadano, y no ciudadano nada más de México en tu caso, un ciudadano del mundo. Entonces, en mi caso, efectivamente, pude comprenderlo y saber que si tú ya tienes una franquicia y esta franquicia está funcionando y no depende de ti porque tienes una estructura lo suficientemente buena, ahora es como yo me dediqué a prestar horas pro bono con el objetivo de poder aportar al sector. ¿Y cómo lo aportaste? La forma en cómo lo hice fue, primero, en un sentido empresarial. Colaboro, tú lo sabes, en la vicepresidencia de servicio en la Cámara de Comercio en Morelos, pero en fechas recientes me dieron la oportunidad de participar al haberme puesto como candidato para lo que era el puesto de presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias. Previo a ello, yo fui el representante de la Asociación Mexicana de Franquicias para Morelos y Guerrero. Ok. Durante 3 años. ¿Y qué pasó? Bien, lo que sucede es que acabó el término del periodo de un mandato que acaba de ser renovado, del cual nosotros participamos, y que antes de que se dieran las votaciones desistimos de poder seguir participando, dado que vimos que las condiciones de legalidad, de transparencia, de equidad, te voy a poner un ejemplo nada más para no entrar en muchos detalles. Imagínate que el presidente de la asociación en turno es también candidato y también participa activamente en el comité electoral, pues encontrabas que habían actores que estaban jugando roles, y particularmente en la planilla que estaba contendiendo para la misma función que nosotros. Sí, o sea, digo, al final tu ventaja es que como socio puedes exigir auditorías, puedes exigir aclaraciones, etcétera. Sí, eso debería de ser en cualquier asociación, en cualquier cámara. Y obviamente están los medios para poder hacerlo. Lastimosamente, lo que encontramos es que al haber actores que no tenían ninguna representatividad a través de estatutos, y que la forma en cómo se conducían era de una manera que estaban por encima de los estatutos, de pronto te preguntas si valdrá la pena seguir haciendo un esfuerzo por ahí, ¿no? Porque al final del día tú lo sabes, si tú te dedicas a eso, el tema de la legalidad pues está arriba al ya estar escrita muchas veces de cuestiones que todo mundo deberíamos de asumir, como la ética, para algunos la moral, y creo que ni aún la legalidad para algunos les parece bien. A pesar de ser abogados. Así es. Oye, pero ¿sabes algo que me llama mucho la atención? Que creo que quizás sea México el único lugar donde hay presidentes de cámaras empresariales que no son empresarios. Sí. Donde hay asociaciones de franquicias donde los líderes no son empresarios, es correcto, son trabajadores. O sea, de repente dices, oye, es un mundo al revés, ¿no? Sí, tristemente debería de ser una asociación que esté dirigida por franquiciantes. Les recuerdo a tu auditorio que los franquiciantes somos los creadores del modelo, los que invierten son los franquiciatarios. Y sí, en este caso, tristemente, la Asociación Mexicana de Franquicias no tiene una representatividad a través de un presidente que sea empresario, que represente a una firma, y que lamentablemente detrás de él pues también hay actores que, no siendo franquiciantes y no habiendo sido elegidos
por lo que sería su representatividad en el comité ejecutivo, pues han hecho suya la Asociación Mexicana de Franquicias. Qué triste. Pero sabes que, Miguel, yo creo que hay mucha gente que te conoce, que te valora, y no llegaste solo, llegaste con un gran equipo. ¿Habrá posibilidades de que sigas contribuyendo en el medio? Fíjate que mucha gente me ha buscado precisamente cuando ellos, primero, conocen de las irregularidades que existieron. Hay medios importantes en materia nacional que le han dado seguimiento a todo este proceso. Y esto ha provocado que mucha gente me llame, precisamente entendiendo que el sector de franquicias necesita una verdadera representatividad. Imagínate que si estamos hablando de que este país necesita salir con más marcas al extranjero, pues tú quieres que un vicepresidente internacional tenga la calificación como para poder llevar a otras marcas allá. Sin embargo, pues vuelve otra vez a acontecer, ¿no? Que la persona no está calificada para ese puesto y solamente porque así lo deciden, lo van a ejecutar. Entonces, las personas me han llamado y obviamente por el grupo de personas que estuvimos trabajando, creen que pudiéramos ser una alternativa para que los represente y es justamente en eso estamos. Bueno, no me digas más porque yo sé que nos vas a tener unas grandes sorpresas, pero algo que me llama un poco la atención, viene el evento de franquicias en México, ¿y eso quién lo organiza? Eso es organizado por una empresa francesa que se llama Comexposium. Okay. Hasta donde entiendo, será el año en el cual todavía estén participando unido la Asociación Mexicana de Franquicias y Comexposium. Quién sabe para el futuro si esto pueda seguir permaneciendo. Pero déjame decirte, o sea, participar tú como empresa franquiciante en un stand de 3x3, Alex. No es participar, perdóname. No, o sea, tú te tienes que gastar cuando menos 140,000 pesos. Es decir, que si tú tomas esos 140,000 pesos y los pones en pautas publicitarias en redes sociales, a lo mejor te podría dejar mucho mayor exposición que ir solamente 3 días en un stand de 3x3, algo que para la gran mayoría de marcas resulta impagable. O sea, realmente nada más es mínimo la participación. Pero, por ejemplo, me enteré que hace poco hubo un evento en Estados Unidos de franquicias, ¿no? Y también hubo gente amigos tuyos y colaboradores que fueron para allá y vieron e hicieron el mejor esfuerzo por las marcas de México, ¿no? Sí, fíjate que un grupo de empresarios mexicanos hemos venido viajando, visitando tanto ferias como eventos. Recientemente estuvimos en el Franchise Selling Summit, en donde si estás hablando de que en Estados Unidos fue donde nacen las franquicias y adicionalmente es ahí en donde están ejecutando pues muchas ideas de vanguardia, pues hay que ir a esos lugares, ¿estás de acuerdo? Y pararte ahí para escuchar a los expositores que seguramente mucho aprenderás qué es lo que está sucediendo. Entonces, la representatividad mexicana creo que ha venido creciendo y en ese sentido como país nos tenemos que ver. Muchos latinos allá quieren invertir, inclusive quieren traerse su dinero a México y la franquicia es una buena alternativa para que eso suceda. Fíjate que hace poco tuvimos una llamada aquí y lo comentábamos en otras entrevistas de los cooperativistas de México que dicen, ¿sabes qué? Vemos un nivel en las franquicias de un nivel de opción para nosotros, sobre todo en tiendas de conveniencia, etcétera, que queremos desarrollar, pero pareciera que la economía social no es parte de la franquicia. Sí, fíjate que hay, en el caso del gobierno del estado de Morelos, pudimos establecer alianzas con Fondo Morelos, que depende de la Secretaría de Economía, en donde es posible que tú puedas adquirir una franquicia a través de un fondo de hasta 2,5 millones de pesos para colocarla en Morelos, pero a una tasa preferencial del 9% anual. Y esto ya abre alternativas como esta que estás diciendo. Hoy que se estima que se van a repatriar a muchos mexicanos, que las remesas, desde luego, pueden verse afectadas por todo esto. Leía yo un artículo del doctor Jalife. Saludos a Mauricio. Que decía que se preveía que el comercio informal iba a crecer.
Y esto debería de ser una preocupación para el gobierno y para nosotros. En México el 56% de la población está en la informalidad. Es correcto. Y en estados como el estado de Morelos, el 67% está en la informalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si las franquicias adquieren la relevancia que perdieron, porque eso es definitivo, ya no te encuentras la palabra franquicias o la asociación de franquicias en los medios como existían, salvo ahora que fue campañas electorales que aparecieron en muchos lugares. El sector requiere una relevancia porque aquellos que quieren invertir tienen que conocer que sí hay posibilidades, hay finanzas o financieras tanto privadas como públicas que pueden encontrar ellos alternativas para que puedan invertir. Sin duda, pero Miguel, perdón, sí han aparecido, pero yo creo que de todas las noticias que se dieron, pues como un 70% fueron negativas hacia las franquicias. Y desafortunadamente no hacia las franquicias, hacia la organización en las franquicias. El problema es que cuando quemas a uno, quemas al otro, porque dicen, si ellos no se pueden poner de acuerdo, estamos fritos, ¿no? O si hay tantos aspectos negativos que sí me tocó verlo, y fue para mi sorpresa, algo que siempre se habían mantenido en una forma tan limpia, de repente no corresponde a lo que queremos nosotros como mexicanos, ¿no? Y como empresarios. La última vez que me hiciste favor de invitarme a tu programa, recuerdo que entramos un poquito a filosofar. Sí. Pero no cabe duda que desde mi humilde punto de vista, el trascenderte a ti mismo es dejar que tu ego se quede un poco de lado. Y ese ego, al final, si se complementa con otras mentes y podemos lograr la unidad y el equipo, no en palabras, sino en hechos, es algo que este país merece. Creo yo que las pasadas elecciones que tuvimos a nivel federal son el perfecto ejemplo de cómo como mexicanos estamos acostumbrados a ver hacia nosotros mismos solamente y no importarnos que al final del día el país pueda tener decisiones y tomar decisiones que nos perjudiquen a todos cuando yo estoy recibiendo un apoyo social de parte del gobierno. Y en el sector de franquicias, ¿tú esperarías que al ser empresarios, pues la gente que esté al frente, que no están empresarios? Bueno, esperarías que el sector de franquicias y el que esté organizado, pues debería de proveer, digamos que condiciones en las cuales haya una equidad y sobre todo que exista la posibilidad de que las marcas tengan las mismas posibilidades. De pronto en todo esto nos enterábamos que llamaban un posible inversionista a la asociación y se encontraba con que de las marcas que están cercanas son las primeras que recomendaban. Entonces, entender que el sector empresarial ya tiene muchísimas metodologías que pueden ayudar tan solo a transparentar que aquellos prospectos que quieren invertir en el sector podría haber un piso parejo, pero ni eso, Alex. Pero para eso tendrían que conocer las metodologías, tendrían que conocer las franquicias. Y reitero, si no son empresarios, si no tienen esa capacidad de distinguir una franquicia, si no tienen si nunca han tenido la necesidad de generar riqueza por sí mismos, ¿qué le puedes pedir? Para ellos es un trabajo y mientras cumplan sus horarios, pues realmente no puedes pedirles nada más. No porque sea malo, simple y sencillamente no puedes dejar en un lugar de toma de decisiones a alguien que piensa en su horario. Fíjate que cuando doy charlas en universidades, hago una pregunta que me da mucha tristeza que la contestación sea errónea. Yo utilizo a personajes como el ingeniero Slim y al auditorio pregunto, ¿creen que conozca de finanzas? ¿Creen que conozca de contabilidad, de logística, de negociación, de ventas, de la cadena de suministro? Y la mayoría de la gente dice no. Y ojo, que todo empresario al menos debe de ser un generalista. Aunque no seamos especialistas, al final del día tenemos que aprender a leer un estado de resultados. Y si no lo sabes hacer, es que al final del día no eres empresario como lo acabas de mencionar. No, y además tienes que tener cierto sentido común, que sabemos que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero cuando menos tienes que tener cierto sentido de lo que es una empresa, ¿no? Si te das cuenta, alguna vez lo dijeron con el presidente Fox, cuando decían es que va a llegar, es el primer empresario que va a llegar. No, el presidente Fox no era un empresario, era un trabajador de una empresa muy grande, pero no fue empresario. Después probablemente haya sido empresario, pero antes no. Entonces no es lo mismo. Aún así, no es lo mismo llegar cooptado o limitado
que realmente tener la necesidad de decir, tengo que generar para pagar nóminas y tengo que cumplirle a mi gente, etcétera. Son condiciones completamente distintas. Ahora bien, Miguel, lo único que yo te pido de favor es que por toda la gente que ha confiado en ti, por todo el equipo que armaste, que fue genial en muchos aspectos y se componía de personas, de grandes emprendedores, de grandes franquiciatarios y de grandes franquiciantes, pues no los dejes porque ellos confiaron en ti y yo creo que tú puedes hacer la diferencia como lo pueden hacer otras personas vinculadas contigo, ¿no? Sí, te agradezco mucho este comentario, sobre todo porque en un país como México tenemos muy pocas asociaciones civiles si nosotros nos comparamos con países como Argentina o Brasil. Y también fue una condición el que el gobierno no le convino que hubiera una participación social. Entonces, aunque mucha gente pudiera de entrada pensar de una manera simple que dividir al sector pueda ser malo, yo creo que una asociación más para este país no le vendría nada mal, sobre todo porque la obligación de toda asociación es velar por los intereses de sus afiliados. Y si en México nosotros no tenemos una agenda en gobierno, si en México no tenemos financiamiento a nivel federal y el único estado es Morelos, si nosotros como sector no estamos teniendo ni rueda de prensa para informar de las noticias tan extraordinarias que se dan en muchas de las marcas, cuántas unidades están abriendo, cuántos empleos estamos aportando al país, y si le seguimos, no hay relevancia del sector franquicias y es algo que nos preocupa y que en mi caso nos ha venido ocupando en los últimos meses. Pero reitero, esto es muy importante lo que está pasando. Incluso, previo a este programa recibí llamadas de Sudamérica donde decían, oye, nos queremos vincular de algunos países, lo cual agradezco, nos queremos vincular y aprovechando esta entrevista, seguramente ellos, y te daré los datos para que podamos hacer algo, o sea, mantengas esa imagen, ¿no? Porque nosotros queremos ver franquicias exitosas. Hoy estamos comentando contigo, ya lo vimos con la de Business Kids, etcétera, con la de Eymar. Entonces, si ya han funcionado, ¿por qué no compartir otros esquemas? Desde luego, ganar, ¿no? Porque ellos tienen una inversión, pueden detonar un aspecto social y ustedes tienen la oportunidad de generar, cuando menos, no te digo con un éxito garantizado, porque el éxito nunca está garantizado, pero cuando menos darle elementos para negocios sustentables. Sí, yo creo que toda Latinoamérica nos voltea a ver como un país de ejemplo. Hay honrosas excepciones como Argentina, que no obstante las condiciones económicas en las cuales se encuentra, pero tienen una estructura de franquicias más armada. Y creo yo que, bien lo dices, de Perú, de Chile, de Colombia, nos han buscado precisamente porque la representatividad en su país también está sufriendo. Y por lo tanto también creemos, con todas las alianzas que tenemos en más de 16 países, que esto puede trascender la frontera de México para poder ayudar al sector en toda Latinoamérica. Me parece excelente, incluso te comento que existe la posibilidad, y agradezco a nuestros amigos de la Cámara de Comercio Mexicano-Peruana, de que están vinculando a una misión comercial para Perú en septiembre, en la tercera semana de septiembre. Ojalá también haya franquicias mexicanas que vayan para allá y participen, ¿no? Y sobre todo porque cuando tú sabes que viajas y tienes la oportunidad de culturalmente enriquecerte, siempre hay posibilidades de enriquecer los modelos de negocio. Un país tan rico como Perú, que tanto aporta y que tan solo el sector gastronómico lo ha demostrado, en donde de una manera muy honrosa, de acuerdo a de la opinión de algunos expertos, nos ha rebasado en el tema gastronómico, pero al final de cuentas eso habla de que empresarialmente hay mucho por aportar. Entonces, una relación bilateral entre ambos países para el sector franquicias nos vendría muy bien. Y también Colombia, ¿eh? Ojo, en noviembre estaremos ahí teniendo noticias en Colombia, ya lo estaremos reportando en este medio, pero te digo, son varios países, acabamos de tener un programa con Ecuador y también ellos están interesados, o sea, es increíble, ¿no? Cómo de repente el hecho de hablar de empresas, de franquicias y de México abre las opiniones favorablemente. Y además que la forma en la cual un país como México puede aportar al tener una cercanía con Estados Unidos y la adopción tecnológica que tenemos, creo yo que definitivamente podemos hacer mucho para un intercambio y enriquecer, ¿no?, nuestros países. Sin duda. Ahora te pregunto, y esto también nuevamente retomo lo que decías del ILAF, del Instituto Latinoamericano de Franquicias, esta idea que tuvo Jorge y que ha desarrollado muy bien en toda Latinoamérica. Tú eres catedrático de ahí, has dado pláticas y todo. ¿Hay forma de que este tipo de consultorías,
o este tipo de asesorías o este tipo de información se conozca en otros países? Sí, desde luego, el ILAF participa en más de 16 países, pero déjame decirte, porque también hubo un rumor durante este periodo en donde muchas veces pareciera que el ILAF era la parte que estaba detonando nuestra activismo para llegar a la Asociación Mexicana de Franquicias, cosa que no fue así. Yo también participo en el ITAM, en lo que es el Diplomado de Internacionalización para la AMF, y he dado y impartido muchísimas conferencias para la Asociación Mexicana de Franquicias. Entonces, lo que tú dices, sí, definitivamente la educación en materia de franquicias tiene que ser un must, no nada más para quien quiere invertir en una franquicia, no nada más para quien ya invirtió, sino también para aquel empresario que quiere cubrir todas las aristas empresariales, porque, insisto, una franquicia que es aquella empresa que ha adoptado las mejores prácticas en absolutamente todo. Y también, aprovechando esto, ¿has pensado hacer una convocatoria en las universidades para integrar un libro de franquicias, pero desde el punto de vista académico? Fíjate que ahora que estuvimos en Estados Unidos en el Titus Franchise Center, no cabe duda que eso necesitamos. Me invitaron a dar una cátedra a el ITESO, allá en Guadalajara, y son de las pocas universidades que tiene un segmento para un diplomado dentro de la carrera que les instruyen en el tema de franquicias. Yo creo que tiene que ser una asignatura. En el caso de nosotros nos interesaría mucho poder aportar a las universidades, pero también tomar ese talento para que puedan ellos aprender lo que significa el modelo de franquicias, que al final sería algo muy deseable para cualquiera que quiera emprender. Perfecto. Dos cosas más que es importante. Estamos a 6 minutos de irnos. Dos cosas más que es importante. Miguel, tú sigues con tu compromiso de apoyar a la gente, a los franquiciantes, a los franquiciatarios, apoyar al sector. Definitivamente, sobre todo al cumplir este rol que comentábamos al principio de ciudadano, creo yo que este sector nos da la oportunidad de poder no nada más apoyar a un sector, sino hacer que en realidad todos crezcamos juntos. Hay grandes talentos y ahora con la franquicia, gente como David Rascón de Seven Clean, de Anytime Fitness, o Ana Beniamini de Seven Clean, o Daniel de Paul de Paul Franquicias, pues te encuentras con gente con mucho talento que ya pasó por fracasar y ahora encontrar modelos que les dan la oportunidad de a otras personas venir a ser empresarios. Para la gente que nos está viendo, sobre todo en las universidades y en las cámaras de comercio, ¿puedes darles tus redes sociales por si después quieren una plática al respecto? Con mucho gusto. Mis redes sociales es @GMBA, GMBA Miguel Ávila. Todo junto, GMBA es de Global MBA, Miguel Ávila, y encuéntrenme en TikTok, en Instagram. Con mucho gusto, será un placer poder acercarnos con la cátedra y poder instruir a jóvenes que este país necesita muchos empresarios. También te comparto que previo a esta charla, nos llamaron 2 organizaciones que quieren tener una representación de franquicias, les están interesados en platicar contigo. Ellas obviamente son cámaras y son un consejo empresarial, entonces ojalá que esto no pierdas el impulso que has tenido con este gran equipo y pronto veamos algo de gente como tú, entusiasta, honorable, honrada, con civismo y ética, que está apoyando a las franquicias. Por favor, no te pierdas. Te agradezco mucho, Alex, y por supuesto mi compromiso con las marcas que nos han apoyado, mi compromiso con el sector, y como ya lo dijiste, ¿no? Después del espaldarazo que hemos tenido de tantos empresarios que nos han venido buscando, creo yo que este sector merece una buena representatividad en el sector franquicias. Pronto tendremos buenas noticias con ustedes. Seguro que sí, tú vas a ser el primero medio en el cual nos encantaría poder hablarlas. Perfecto. Y antes de irnos nada más, ya sé que nos están viendo aquí feo en producción, pero así son. Además de que son feas, son de producción. Pero bueno, 2 cosas que son importantes destacar. La primera, quien tenga una necesidad de conocer de las franquicias para generar riqueza, ¿a dónde se pueden dirigir? Mire, busquen en el teléfono 55 88 81 8900, en la extensión 777, 55 88 81 8900, extensión 777, y con mucho gusto podré orientarlos con los mejores consultores que tiene este país. Perfecto. Y la otra pregunta, hoy por hoy estamos, te reitero, viviendo unas situaciones difíciles y estamos buscando la franquicia para la tranquilidad de los que nos están viendo.
¿Cuál es el futuro de México con las franquicias? Mira, algo que nosotros estamos trabajando arduamente es en garantizar que aquellas marcas que hoy en día se ostentan como franquicias cumplan los requisitos legales y obviamente comerciales y por supuesto de rentabilidad, pero auditadas por consultores que a su vez tengan estándares. Entonces, en nuestra propuesta estábamos integrando justamente que aquellos que están sirviendo en la parte de consultoría tengan estándares que garanticen que no se va a llamar franquicia a cualquier empresa, sino más bien que la gente que puede invertir en ella tenga la garantía de que van a ser empresas que efectivamente alguien las auditó. Perfecto. Y nada más te pregunto ya, antes de irnos, ya no te voy a decir en tus propias palabras quién eres, porque eso ya lo conocemos y lo hemos visto en este programa. Y además tú eres amigo de aquí, ya está. Yo te diría, como medio de comunicación, ¿cómo podemos apoyar para darle el nivel que merecen las franquicias? No te digo en México, en Latinoamérica o en todos los lugares donde nos ven. Fíjate que el sector franquicia está muy contento con WOW TV y por supuesto con tu persona, porque al final creo que una buena forma de poder apoyar al sector tiene mucho que ver con la exposición de las marcas. Es decir, que tu programa pueda tener la oportunidad de conocer cómo es que una persona si quiere invertir 800,000 pesos en una franquicia, pues hay desde franquicias en el tema de salud y belleza, hay franquicias tal vez en modelos relacionados con comercialización o de cartón o alternativas de comercialización como pueden ser cafeterías, crepas, etcétera. Todos estos sectores se componen y son los que puede la gente conocer y por ello agradecido, Alex, que nos hayas invitado y gracias por tu aporte al sector franquicias. Esta es tu casa, hermano. Amo las franquicias y gracias por las invitaciones que me han hecho para ser también catedrático en el Instituto de Latinoamericano Franquicias. Gracias y sobre todo gracias a ustedes que nos dan la oportunidad y reitero, nosotros estamos buscando siempre opciones de negocios. Acérquense a las franquicias y acérquense con la gente de ética, de valores, honrada, honesta, que puede orientarlos. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel, y despídete. Encantado de poder estar en este día aquí con tu auditorio y desde luego busquen al sector franquicias, sigue siendo una buena manera para poder invertir. Gracias y hasta la próxima.